Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra de Dios a Isaías, capítulo 58, versículo 12. Isaías, capítulo 58, versículo 12. Amén. Dice así la palabra: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Pueden sentarse, hermano. La enseñanza de esta noche la he intitulado Busquemos la restauración. La restauración es un fenómeno, es un espíritu que es precisamente ubicado en el plan y en el pensamiento de Dios. Al hablar de restaurar, estamos hablando de reconstruir. Si buscamos las formas en que se define la palabra restaurar, estamos hablando de que algo está en mal estado porque sufrió algo, y luego restaurar quiere decir volverlo a su estado original y dejarlo quizás como antes. Al hablar de restaurar, estamos hablando de reparar, estamos hablando de renovar. Al hablar de restauración, estamos hablando de que aquello que estaba malo, vamos a trabajar en ello para que aquello pueda convertirse en algo útil, en algo bueno. Y esto habla precisamente del Espíritu de nuestro Dios. Es un espíritu restaurador. Hay dos espíritus, uno es el espíritu restaurador de Dios y luego el espíritu de destrucción de Satanás. Y nosotros podemos verlo a través de todas nuestras experiencias, las cuales vivimos todos los días. Vemos cómo los hombres usados por Satanás, poseídos de malos espíritus, tienen una capacidad de destrucción horrorosa. Y lo podemos ver, hermanos, en toda en la actitud, en la conducta de cualquiera que ve algo bueno y quiere destruirlo. Ve algo que está funcionando y él prefiere verlo funcionando mal. La característica de los hombres poseídos por ese espíritu satánico es que ellos nacieron para destruir y no para edificar, no para reconstruir, no para restaurar, sino para destruir. Vemos cómo las parvadas de gente, de maras, ven una ciudad limpia y inmediatamente tratan de poner rótulos. Vemos a gente tomada por un espíritu revolucionario, las cuales ponen palabras hasta soeces, palabras vulgares en las paredes, porque en ellos está un espíritu de destrucción y no de restauración. Nos podemos dar cuenta que toda la humanidad está poseída dentro de ellos mismos de ese espíritu destructivo. Por eso la naturaleza está en plena destrucción. La destrucción de los recursos naturales, los ríos, los bosques, las fuentes de agua. El hombre es una posesión satánica, y mediante esa posesión satánica el hombre actúa destruyendo totalmente todo lo que encuentra. Ve algo limpio, lo ensucia. Ve algo ordenado, lo desordena. Sin embargo, Dios acá declara a su pueblo y le da una capacidad y le da qué sé yo, podríamos decirle un oficio, o lo baña de una característica y de una bendición que nosotros como pueblo de Dios deberíamos de tener. Y miren cómo dice, repito, Isaías 58, 12. Y los tuyos, ¿qué dice? Edificarán las ruinas antiguas. Está hablando aquí del pueblo de Dios. Cuando alguien es pueblo de Dios, no está pensando en destruir, está pensando en restaurar. Me llama la atención cómo Dios en la misma naturaleza
en la misma sabiduría y ciencia como Él deja todas las cosas. Si nosotros pudiéramos ver microscópicamente qué es lo que sucede y pudiéramos tomar un lente microscópico de gran aumento y pudiéramos nosotros ver la piel que es herida, y vemos como una piel herida, inmediatamente que la herida fue hecha, empieza el proceso de restauración. Se activan una serie de elementos y acuden precisamente al lugar en donde ha ocurrido la herida y empiezan a formarse puentes de proteínas, fuentes de fibras, y un puente hacia este lado y otro lado, y la intención del cuerpo es reparar inmediatamente aquello que está destruido. Dios todo lo ha pensado en una forma de poder restaurar, de poder reconstruir, de poder ver cómo se soluciona el problema que hay. Sin embargo, la gente malvada, en lugar de ver una herida y mejorarla, mejor le echa tierra o ve cómo destruye más. El hombre de Dios dice acá que nosotros somos llamados a restaurar. Somos llamados a restaurar. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Hay una función muy importante dentro del pueblo de Dios, dentro de los hijos de Dios. Y es que nosotros debemos de formar un carácter en el cual vayamos a construir, a edificar. Cuando vemos a un cristiano que no es capaz de edificar, probablemente no tenga el Espíritu de Dios. Y esto lo vemos fácilmente en las cosas materiales. Muchos de nosotros, hermanos, cuando vemos a un hermano que está sufriendo alguna debilidad, que está sufriendo alguna flaqueza espiritual, que está pasando por un momento difícil quizás de su vida, en el cual no puede, quizás no tiene las fuerzas suficientes para poder salir adelante. ¿Qué es lo que primero hacemos? Ve pues, ni viene a la iglesia. Ve, ese ya cayó. Hermanos, me llama la atención, en una iglesia hija, hace algún tiempo atrás, estando en una visita, le preguntaba yo a unos hermanos, hermano, le digo yo, ¿y qué pasó? Le digo yo, con aquella hermana que venía aquí a la iglesia, que no la veo ahora. Yo había ido a una visita anterior y volví a ir a esta visita. Hermano, dice, ella no quiere nada con Dios. Ella ya no le interesa nada de Dios. ¿Y están seguros? Le dije. Pues mire, la cuestión es que ya ni viene. Mire, le digo yo, ¿y por qué no vamos a visitarla? ¿Por qué no vamos a ver qué es lo que está sucediendo? Bueno, vamos y fuimos. Cuando entramos a la casa de esta hermana, una hermana en unas condiciones económicas muy malas, paupérrimas, y en su casa tenía 3 hijas. Y las 3 hijas paralíticas. 2 de ellas con silla de ruedas y la otra no habían conseguido ni silla de ruedas. Ella, una mujer de más de 50 y pico de años. Una mujer enferma, una mujer sufrida, una mujer que había padecido mucho a causa del sufrimiento de ver a sus hijas. Sus hijas tienen una enfermedad degenerativa y cada vez iban perdiendo más la capacidad y la fuerza muscular. Al extremo que eran muchachas, llamémosle muchachas, de 28, 30, 35 años, que estaban postradas totalmente. Ella tenía que venir de un lado, venir a otro lado, atender a una, atender a la otra. Qué difícil, hermanos, es que nosotros no seamos capaces de poder restaurar. Llevamos siempre en nuestra mente la destrucción y no la edificación. Mire, digo yo, ¿y qué pasó? Total, hermanos, de que cuando llegamos a la casa, la hermana lloraba. Fue una experiencia muy hermosa. Hace unos días estábamos recordando ese momento tan especial que vivimos. Tuvimos un servicio ahí, hicimos un almuerzo, estuvimos muy contentos y
¿Cómo poder hacer que en nuestro corazón y en nuestro espíritu haya un espíritu de restauración y no de destrucción? Casi siempre nosotros, en lugar de edificar, en lugar de poder justificar alguna actitud, preferimos machacar acerca de aquello malo y destruir, sin saber que quizás estamos destruyéndonos a nosotros mismos. A veces suponemos que está sucediendo algo, quizás pensamos que está sucediendo algo, pero no lo hemos corroborado, no hemos tratado de trabajar para poder restaurar, no hemos tratado de luchar y trabajar para levantar el estado de aquella persona, de aquel hermano que quizás está sufriendo, que quizás está dolido, y somos indolentes ante eso. Somos gente meramente religiosa. Somos gente que en un momento dado nos ubicamos únicamente en el plano religioso y perdemos la sensibilidad de espíritu, la sensibilidad del corazón. Nos volvemos fríos y bajo un análisis, bajo un juicio, sin la menor misericordia, emitimos, hermanos, comentarios que son destructivos. Por eso dice acá, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado. Oiga cómo Dios quiere, cómo Dios nos llama. Dios quiere llamarle a su pueblo, como dice ahí, reparador de portillos. Hermanos, cuando la Biblia está hablando de reparación, está hablando que toda cosa que nosotros veamos destruida, toda cosa que nosotros miremos que está en mal estado, quizás algo se pueda hacer, quizás algo se pueda rescatar. Quizás hay un pábilo que está humeando. Dice la palabra que Dios no apaga el pábilo que humea. Mientras alguien esté vivo, mientras alguien esté todavía con alguna fuerza, cuando alguien esté quizás con un poquito de sentimiento, todavía podemos hacer algo. ¿Cuántos de nosotros quizás no estuvimos en una situación en la cual ya nadie daba ningún centavo por nuestra vida? Sin embargo, Dios empezó a soplar y empezó a quitar la brasa y surgió una nueva llama. Quizás por eso estás esta noche acá en este lugar. Dios llama a su pueblo entonces restaurador, dice, reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Quiere decir que Dios va a hacer de alguien algo funcional, pero nosotros como pueblo de Dios debemos de tomar un papel bien importante en la vida de cada persona que está destruida. Cuando alguien está destruido, hermanos, y ha perdido el ánimo, y ha perdido la capacidad de entender y razonar, qué difícil es volver en sus 5 sentidos, hermanos. Qué difícil es poder, esta persona está incapacitada, está sumida en el hoyo más profundo, está sumida quizás en grandes amarguras y no puede salir adelante. Dios nos ha llamado, hermanos, a algo importante y es a tener un ministerio de restauración dentro de nuestra vida. Dios quiere que cada uno de nosotros sea un elemento positivo en pro de la restauración. Pero hay algo importante. Quizás el que necesita ser restaurado eres tú mismo. Quizás el que necesita ser restaurado soy yo mismo. A veces es fácil ver a alguien como que está destruido y quizás muchos de nosotros estamos más destruidos que otros. Quizás viviendo una vida religiosa, quizás viviendo una vida de iglesia, quizás aparentando muchas cosas, pero con un corazón vacío, con un espíritu sin la presencia de Dios. Dios quiere que tú seas restaurado. Dios quiere que tú seas levantado de tu ánimo. Dios quiere que tú recuperes lo perdido. Porque la buena pregunta que hago esta noche, ¿será que nuestra relación con Dios, y hablo individualmente en la vida de cada uno de nosotros, ¿será que la relación que tenemos con Dios es perfecta? ¿Será que la comunicación que tenemos con Dios es adecuada? Hermanos, hay parámetros para evaluar cómo está nuestra situación delante de Dios. Y esta noche yo quisiera que evaluaras. ¿Te cuesta orar? No.
No me contestes. ¿Qué pasa cuando tú te arrodillas? ¿Qué viene a tu mente? Es que hermano, yo ya no puedo orar. Muchos lo dicen, pero muchos no lo dicen, hermano. Muchos de nosotros empezamos a orar y empezando a orar empezamos a pensar en el novio, en la novia, empezamos a pensar en aquel negocio que tenemos pendiente, estamos pensando en muchas cosas materiales y esa relación de oración no la podemos hacer. Este es un parámetro importante. Eso quiere decir que hay una enfermedad del corazón, hay una enfermedad del alma. Te pregunto en esta noche, porque creo que tú necesitas ser restaurado. Yo creo que hay muchas áreas de mi vida que también necesitan ser restauradas esta noche. Pero Dios quiere que tú logres evaluarte a ti mismo. ¿Cómo está tu relación con Él? Mi pregunta es, cuando oras, ¿crees que tu oración llega hasta el cielo? Esto es personal. Hermanos, muchas de nuestras oraciones son bien vacías. Muchas de nuestras oraciones, hermanos, no llegan ni al cielo falso. Muchas de nuestras oraciones, hermanos, son vanas. Simplemente cumplimos con un acoso de la conciencia y como que ya oré. Hermanos, cuando nosotros iniciamos la oración y cada quien examinemos, hermanos, ¿cuál es nuestra comunión, hermano? Esta comunión con Dios debe ser una comunión tan perfecta. Es hablar con Dios, es comunicarnos con Dios, es establecer, mis hermanos, todo un rango de ida y venida. Es que yo le estoy hablando a Dios y es que Dios también me está confortando y es que Dios también me está animando. Yo no sé cuántas veces derramas tus lágrimas cuando estás a solo orando. No sé cuánto sientes de verdad la presencia de Dios. Pero otro parámetro importante es, cuando tú lees la Biblia, ¿entiendes lo que lees? Hermanos, muchos de nosotros leemos, y leemos en una forma inconsistente. Leemos la Biblia y quizás la cargamos, la tenemos en el carro, quizás la tenemos encima de la mesa de noche, quizás la tenemos en el comedor, quizás la leemos por un momento, pero la pregunta es, ¿entendemos lo que leemos? Somos capaces de recibir esa unción espiritual que viene cuando Dios nos está hablando, porque cuando yo oro, la principal comunicación es que yo le hablo a Dios. Pero cuando yo estoy leyendo la palabra, es Dios el que me está hablando a mí. Dios es el que está abriendo su palabra y no es la letra, sino que es el espíritu de la palabra. Es el espíritu de las palabras que están aquí, hermano. ¿Qué sucede cuando tú estás leyendo la Biblia? Eres capaz de poder profundizar. Eres capaz de poder saborear cada una de las frases, cada una de las palabras que están escritas acá. Eres capaz de desmenuzar y gozarte en el Señor y decirle, gracias Señor, porque esta palabra es para mí. Cuando tú lees la palabra, ¿qué sucede? Este es un autoexamen que estoy poniendo esta noche. ¿Cómo estás en la oración? ¿Puedes hablar con Dios o no puedes hablar con Dios? ¿Te cuesta o hay tropiezo? ¿Te duermes cuando oras? Hay una barrera. Y cuando Dios te quiere hablar a través de la palabra, no logras entender. Es que hermano, mire, eso de Jeremías, eso de Isaías, eso yo no lo entiendo. Hermano, si todos tenemos la capacidad por la obra del Espíritu Santo, que la palabra nos sea revelada y poder saborearla y poder sentirla. Y peor, hermano, eso del Apocalipsis, miedo me da, hermano. Muchos de nosotros le tenemos miedo al Apocalipsis. La pregunta es, ¿qué sucede en tu vida cuando tú lees la palabra? ¿Qué sucede en tu corazón? Realmente cuando tú lees la palabra, ¿estás sintiendo que Dios te habla? Bien, de verdad, hermanos, a veces cuando uno está leyendo la palabra, a veces ha leído una vez, 10 veces, 20 veces quizás un pasaje, pero cuando Dios nos habla, hermanos, se hace algo aquí en el corazón. Y a veces uno está leyendo la palabra y empiezan a caer lágrimas sobre las hojas de la Biblia.
Porque hay algo más que las palabras. Porque hay un espíritu que está influyendo dentro de nuestra alma misma, que está provocando no una emoción, sino una satisfacción al alma. Es una saciedad del alma. Es que Dios mismo es el que está hablándonos. Y yo puedo decir, Señor, esta palabra es para mí. ¿Cómo está tu oración? ¿Encuentras esa comunicación con Dios? ¿Cómo está tu lectura bíblica? ¿Será que hay dentro de ti una recepción, como hemos platicado? Otro parámetro. ¿Cómo está tu relación con los demás? Eso es bien importante. Es fácil muchas veces decir, yo estoy bien con Dios, y a veces quizás mediante manifestaciones sentimentales podemos decir, ay, mi Diosito lindo, mi Diosito precioso, pero mi relación con el vecino es mala. Si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal es mentiroso. Hermanos, otro parámetro entonces es ese. ¿Cuál es mi relación con mis semejantes? ¿Será que te llevas bien con todos? ¿Será que buscas la paz? Porque así dice la palabra, buscar la paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Queremos ver al Señor, hermanos. ¿Cómo es posible que pretendamos ver a Dios si nuestra relación entre los hermanos no es la mejor relación? Si existen choques fuertes, existen acciones negativas entre los hermanos. ¿Cómo está tu oración? ¿Llega a Dios o no llega a Dios? ¿Cómo está esa lectura de la palabra y ese escudriñamiento de la palabra? ¿Sientes que Dios te habla? Y luego la buena pregunta es, ¿cómo está tu relación con tus hermanos? Hermanos, hemos sabido, y lo digo abiertamente, de aún hermanos carnales, hermanos de sangre, y que vienen a la iglesia y que se odian, así como me lo oye. ¿Cómo pretendemos llegar al cielo? ¿Cómo pretendemos, hermanos, ver a Dios un día si nuestra relación es pésima, aún con nuestros hermanos consanguíneos? Y si aún no respetamos esa relación de hermanos consanguíneos, ¿cómo vamos a aceptar a los hermanos de la fe? Hermanos, cada uno de nosotros debemos de considerar cuál es nuestra relación con cada uno de los que están a nuestro alrededor, aquí dentro de la iglesia. Porque no estoy hablando de casos de afuera, estoy hablando de casos de aquí adentro, y me duele el corazón ver cómo dos hermanos chocan, ver cómo dos hermanos pelean, ver cómo dos hermanos están compitiendo negativamente y se están destruyendo. Y no solo destruyéndose ellos, están destruyendo el testimonio de ellos, el testimonio de la familia. Están abundando en un mal espíritu, están contaminando su casa. Y luego, mal testimonio para la misma iglesia, hermano. Hermanos, tenemos que cuidar nuestra relación con los demás. ¿Cómo es posible que nosotros, hermanos, ni siquiera con nuestros más cercanos, muchos de nosotros, nuestra misma esposa, nuestra propia enemiga, muchos hogares acá, hermanos, no están destruidos totalmente, tienen una relación, una pésima relación, no hay una buena coordinación ni espiritual, apenas, hermanos, se comunica. Ahí te dejo la comida en el micro. Ahí ve qué haces. Hermanos, nosotros en el mismo hogar tenemos barreras bien serias que es necesario restaurar, que es necesario edificar de nuevo. Esos hogares, hermanos, que vienen aquí y aparentan una cosa y allá en la casa parecemos perros y gatos. Es verdad y no miento.
Muchos están maltratando a sus mujeres y muchas mujeres están maltratando a sus maridos. Los hijos ya no respetan a sus padres y los mismos padres no respetan a los hijos. No hay esa comunicación, no hay esa armonía dentro del hogar, esa armonía que Dios quiere en medio de nosotros. Por eso mi pregunta es, ¿cómo está tu relación con tu prójimo? Prójimos son los cercanos, la gente que tienes al lado. Qué fácil es venir a dar un montón de apariencias. Pero en la casa, hermanos, si fuéramos a las casas de cada uno de ustedes, las cosas quizás serían de dudar. Quizás acá decía alguien, es que yo miro cómo levanta sus manos y cómo alaba. Hermanos, eso no es lo que Dios está pidiendo. Dios está pidiendo algo más que eso. Dios está pidiendo una relación perfecta con los demás. Dios está pidiendo una restauración. Dios quiere que tú seas restaurado. Y en esta noche estamos viendo algunos de los parámetros, hermanos, que quizás puedas hacer conciencia y decir, sí, Señor, yo necesito ser restaurado en mi vida. Yo necesito restablecer de nuevo esa relación con mi esposa. Yo necesito restaurar esa relación con mi esposo. Yo necesito volver a tener esa comunión con mis hijos. Hermanos, ya muchos hombres han sido incapaces ya de ministrar su propia casa porque ya no le interesan ni sus propios hijos. Los hijos andan despistados, los hijos andan desubicados y nosotros hemos perdido hasta el interés porque no somos capaces de restaurar. Ese patojo ya no se logra usted. Hay que trabajar en los hijos. Hay que esforzarnos en ellos. Hay que tratar de restaurar, hay que tratar de hacer acopio a lo que la palabra nos está diciendo. Y los tuyos edificarán ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos. Y muchos de nosotros somos destructores. Hay gente que en lugar de ver cómo edifica, destruye más, golpea más. De todos modos ya no sirve. Cuando nosotros vemos esto, tenemos que considerar nuestra vida. La pregunta es, y sigo con esta evaluación, ¿cómo está nuestra búsqueda de Dios? Porque, hermano, venir a la iglesia, con eso no estamos diciendo que usted está buscando a Dios. Muchos venimos a la iglesia porque estamos aburridos en la casa quizás. Quizás venimos a la iglesia porque aquí hay amigos, aquí hay compañeros. Quizás venimos a la iglesia porque hay que cumplir. Quizás venimos a la iglesia porque, qué sé yo. Pero la pregunta es, ¿cómo está nuestra búsqueda de Dios? Dentro de la intimidad. ¿Cómo estás buscando? ¿Cómo estás tratando de restaurar tu relación con Dios? ¿Estás buscando y estás esforzándote por buscar esa relación con Dios? Es como aquella, yo recuerdo cuando era niño y a veces mi mamá se molestaba conmigo y se molestaba bastante por actitudes negativas mías. Mi hermano, yo tenía un dolor en el corazón. Y mamá estaba quizás lavando los trastos, lavando algo, y yo atrás me asomaba y abría la puerta para ver qué momento encontraba para poder restaurar aquella relación. A veces yo controlaba que de reojo me miraba. Y cuando yo miraba que mi madre de reojo me miraba, dije, aquí es mi oportunidad. Aquí voy a empezar la restauración. A veces le hablaba, mamá, me tenés molesto. Mamá, perdóname. Mis hermanos, y tal vez pude haber sido rechazado 1 o 2 veces, pero yo quizás miraba que con este ojo me rechazaba, pero con este estaba llorando. Así es nuestro Dios, hermano. Con un ojo Dios te está presentando su molestia, pero su otro ojo está llorando. Porque has fallado y porque Él quiere que seas restaurado. Él quiere que tú seas restaurado.
Él quiere que yo sea restaurado. Y Él en su corazón está triste. Él en su corazón está dolido. Dice la palabra que Dios mismo se duele del castigo. Hermanos, y Dios tiene sentimientos. Dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Dios tiene sentimientos. Jesús lloró. Amén, hermano. Jesús tiene sentimientos. Dios tiene sentimientos. Y cuando nosotros nos ve destruidos, lo que Dios quiere hacer inicialmente es reconstruir nuestra vida. Lo que quiere hacer Dios es restaurar nuestra vida espiritual, que se restaure esa relación entre nosotros. ¿Qué es lo que tú haces cuando tienes un problema con tu esposa? Nos tiramos 2, 3 ofensas y luego aquel se va a dormir a la sala o manda a la mujer a dormir a la sala y él se queda en la cama. Esa es nuestra forma de enfrentar los problemas. Esa es la forma de restaurar esa relación. Y el otro día, mejor me voy temprano para no hablar. Y se van levantando muros. Y se van levantando fortalezas en esa relación. Y cada vez se va perdiendo más esa relación, esa comunicación. Y cada vez vamos destruyendo más nuestro hogar. Cada vez va siendo más indiferente. Al cabo, ese ni me importa, hay que ver qué es lo que hace. Y la mujer termina con sus papás chillando, o el marido con su mamá llorando. Hermanos, y esa relación está destruida. Cuando nosotros tratamos de restaurar la relación con alguien que amamos, debemos de ser como niños. Miremos cómo está la situación. Yo llegaba con mi madre y hasta que no le arrancaba ese perdón, yo no tenía paz en mi corazón. Yo sabía que había fallado. Yo sabía que había destruido quizás un cristal. Yo sabía que había fallado en mi conducta. Yo sabía que las cosas no estaban bien. Había una conciencia dentro de mí. Pero yo necesitaba esa restauración. ¿Cuánto tiempo tenemos de no tener una buena relación con Dios? ¿Cuánto tiempo tenemos que para nosotros Dios es indiferente para nuestra vida? Yo llegaba a mamá y hasta que recuerdo muchas veces, cuando miraba a mi mamá muy dura, la miraba que no había manera. Recuerdo que venía y me arrodillaba. Me arrodillaba y le tomaba sus faldas. Le decía perdón. No aguantaba la viejita. No aguantaba. Igual es Dios, hermano. Dice la palabra que al corazón contrito y humillado, el Señor no despreciará. Levántate, mi hijo, mi hermano. Y no soportaba ver esa actitud de humillación. Esa actitud de la búsqueda de esa comunión. Hermanos, cuando hacíamos las paces con mi madre, mis hermanos, qué felicidad. Yo dormía bien. Yo tenía sueños agradables. Mientras yo no lograba una buena relación con mi madre, las cosas iban mal. Yo soñaba cosas feas. Yo soñaba cosas desagradables. Había problemas dentro de mí. Pero cuando lograba esa restauración, hermanos, sucedía algo maravilloso dentro de mi corazón. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está esa búsqueda de tu relación con Dios? ¿Has logrado arrancarle la misericordia a Dios? ¿Arrancarle el perdón a Dios? Otro aspecto importante, la conciencia. Muchos de nosotros, hermanos, a través de de pensar que ya estamos destruidos, perdemos la conciencia. Y hay una cauterización de nuestra conciencia. Y ya no logramos, hermanos, obtener dentro de nosotros la conciencia de bien y de mal. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Logras sentirte mal todavía cuando haces mal? ¿O simplemente dices, de todos modos, ya perdí? Muchos de nosotros hemos dejado de pelear la batalla espiritual porque creemos que a todo está perdido.
quizás estamos viniendo a la iglesia solo para mantener el hogar medio como que de pie. Logramos mantener esto porque ni modo, la religión es parte de algo, de una formación dentro de la gente. Pero ya no tenemos conciencia. Y eso quiere decir que nosotros hemos contristado el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo recomienda, y no contristéis el Espíritu Santo que está en vosotros. ¿Qué quiere decir no contristéis? Que a veces lo llenamos de tristeza y lo dejamos en un rinconcito de nuestro corazón. Y la función del Espíritu Santo no es revolotear ahí enfrente. La función del Espíritu Santo es tener conciencia de justicia, de pecado y de juicio. Cuando nosotros estamos en esa plenitud del Espíritu Santo, lo primero que viene a nuestra mente es: fallé otra vez, Señor. Fallé otra vez, Señor. Pero cuando nosotros ya no tenemos ese espíritu, esa conciencia, es porque estamos destruidos en vida. Adán creyó que teniendo vida biológica, creía que las cosas estaban bien. Bueno, Dios me dijo que el día que pecare me iba a morir, pero estoy más vivito que antes. Y mire, hermanos, Adán le falló a Dios. Adán rompió la relación con Dios y siguió viviendo, mire, hermanos, viva la flor. Por eso Dios tuvo que sacarlo del huerto del Edén. Porque él no tenía conciencia. Muchos de nosotros quizás en un momento dado no hemos logrado tener esa conciencia. Igual que Adán dijo: no, hombre, si no me morí. Por tanto, ni falta que me hace Dios. Por eso Dios lo saca del huerto del Edén. Y le dice: bueno, te vas a ir afuera para ver si ahí logras entender cuál es mi voluntad. ¿Por qué crees que muchas pruebas vienen a nuestra vida? ¿Por qué crees que muchas cosas que aparentemente estaban bien empiezan a funcionar mal? ¿Por qué vienen muchas de las enfermedades? No digo de todas. ¿Por qué vienen muchas de las enfermedades graves a nuestra vida? ¿Por qué vienen aquellas grandes escaseces económicas? Aquellas crisis emocionales. ¿Por qué vienen aquellas grandes pruebas? Es cuando Dios viene y le dijo a Adán: Adán, ya no puedes estar en el Edén y te vas fuera. Y lo echó del Edén. Quizás ahí, en el desierto, quizás ahí fuera del Edén, fuera de aquella gloria, Adán podría razonar espiritualmente. Dios nos hace pasar por pruebas difíciles. Hay enfermedades que duelen, hermano. Hay enfermedades que agobian. Hay problemas que desesperan. De repente se revela un hijo y usted ya no soporta más. De repente se revela a su esposa, a su esposo, y usted ya no soporta más. Y le dice: Señor, ¿y aquí qué pasó? Es que Dios te dijo: te va a hacer un tiempo del Edén. Aquí vas a aprender que yo soy Dios. Y que tú necesitas de mí. Cada uno de nosotros debemos de entender, hermanos, en esa búsqueda de la restauración, tenemos que evaluar cómo está nuestra vida. ¿Cómo está entonces tu conciencia? ¿Tienes conciencia aún de las cosas malas? ¿Tienes conciencia de las cosas que no convienen a tu vida y a tu alma? ¿Eres capaz de reflexionar y decir: Señor, fallé y Señor, necesito? ¿O simplemente para ti ya es algo que no causa ningún daño en tu vida? Todos fallamos. ¿O no es así, hermano? Pero Dios está esperando una actitud de dolor en nuestro corazón ante el fracaso. Dios está esperando una actitud de humillación de parte nuestra. Dios quiere restaurar nuestra vida, hermanos. Pero tú tienes que reconocer en primer lugar que le has fallado a Dios. Tú tienes que decirle a Dios: Señor, restaura mi vida. Restaura mi vida, pero para poder reconocer, para poder recibir esa restauración, necesitas reconocer que estás destruido. Necesitas reconocer que las cosas están mal. Se necesita reconocer que has perdido algo que tenías antes. Y eso duele en el corazón.
Hay un pasaje muy bonito en Segunda de Crónicas. Y aquí habla Segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. Y dice así: leo desde el versículo 12, Segunda de Crónicas 7:12. Y dice así la palabra: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído, ¿qué dice? Tu oración. Dios quiere, hermanos, para iniciar una restauración en nuestra vida, Dios quiere oír tu oración. Pero orar, hermanos, no es rezar, hombre. Muchos de nosotros rezamos, hermanos. Tal vez no es un rezo aprendido en una cartilla, como la tienen otras religiones. Pero lo mismo, le cantamos a Dios toda la vida. Y eso no es orar. Eso es repetir unas palabras. Eso se llama rezar. Ya tiene rezo para cuando está pobre. Ya tiene rezo cuando la mujer pelea con usted. Ya tiene rezo para cuando la situación está de acá. Ya tiene rezo para todo. Ya sabe qué palabra le va a decir a Dios. Acá, hermanos, estamos hablando de alguien que dice... de alguien que está clamando a Dios y dice: he elegido, dice, yo he oído tu oración y he elegido para este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Hermanos, es Dios el que muchas veces permite nuestras desgracias. Aquí lo está diciendo, ¿no? Es que es Dios el que está atendiendo a su pueblo. Es Dios el que está atendiendo aquí a su iglesia. Y no hay nada que suceda en nuestra vida que Dios no permita. No hay nada que suceda en tu hogar, en tu casa, en tu trabajo, en el lugar donde te desenvuelvas, cosa mala o buena, que Dios no haya permitido. Por eso aquí está hablando y dice: y si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, es Dios el que los va a cerrar. Dice: y si mandare a la langosta que consuma la tierra, cuando viene la pobreza y se te acaba hasta lo más mínimo. Y abre la refri y no hay nada. Abre la alacena y no hay nada. A veces cuando uno lo tiene todo, no parece esto como que fuera verdad. Y si mandare la langosta que consuma la tierra, o se enviare pestilencia a mi pueblo, muerte, dolor, angustia, depresión. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué dice? Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, ¿qué dice? Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Y qué dice? Pero miren qué promesa más preciosa. Oigan cómo es el Espíritu de Dios de restauración. ¿Cómo dice? Ahora estarán abiertos mis ojos. ¿Qué dice? Y mis oídos a la oración en este lugar. ¿Saben que Dios está, miren, hermanos? Acá. Y está viendo cuál es la actitud de su pueblo. Y está tratando de oír qué sale de ahí. Ahora yo voy a estar atento, dice. Porque yo quiero ayudarte, porque yo quiero restaurarte. La intención de Dios es restaurar nuestra vida, es cambiar las maldiciones por bendiciones. Amén, hermano. Muchos de nosotros estamos viviendo verdaderas maldiciones y como que no entendemos, como que creemos que tiene que ser así, y hemos perdido la conciencia de que estamos mal y que necesitamos cambiar. Al hablar de la humillación, estamos hablando, Dios quiere que su pueblo se humille y que pueda tener una vida diferente. Leo otro pasaje en Daniel, y aquí está teniendo también Daniel una actitud muy especial, muy similar, y aquí estamos
ante una situación de humillación también, en donde viene Daniel y dice, y me volví al Señor. Quiero que busquemos en Daniel capítulo 9, versículo 1. Y dice así la palabra. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué habla esto, hermanos? Cuando hay alguien que está lúcido, cuando hay alguien que está buscando la presencia de Dios, buscando la voluntad de Dios. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos las respuestas de nuestros problemas aquí en la palabra. Y quizás, hermanos, muchos no seríamos tan afligidos si le pusiéramos sentido a esto. ¿Me explico, hermano? Aquí Daniel, hermanos, empieza a escudriñar los tiempos, empieza a hacer números y decir, ¡ala, hombre! Ya va a ser el tiempo de la desolación en la que viene. Iba a ser arrasado el pueblo de Israel. Ya había una profecía, pero los demás no le ponían sentido a la profecía, hermanos. ¿Cuántos de nosotros aquí dentro de la misma iglesia ni sentido le ponemos a la profecía, hermano? A veces uno mira, y creo que esta es una exhortación. A veces muchos están a la profecía, hermanos. Están así, hermanos, hasta con un celular. Es cierto, aquí en la iglesia. Hermanos, una recomendación. Cuando se hable en lenguas, cuando se haga una profecía, postrémonos delante de Dios. Amén. ¿Es Dios el que va a hablar o no? No es el hombre el que va a hablar, es Dios el que va a hablar. El día domingo tuvimos una sesión con los hermanos que profetizan en la iglesia y que hablan lenguas, para ubicarlo dentro de los cánones que Dios ha establecido para esto. Pero nosotros, hermanos, no somos capaces de captar y vemos y oímos las profecías y vemos la palabra y vemos la profecía como oír llover. Si le pusiéramos sentido, aquí Daniel le pone todo el sentido y se acuerda de las profecías que ya se habían dado y dice en el año, versículo 2, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Hermanos, leamos la palabra, ahí está la profecía. Oigamos las profecías, pongámosle sentido a lo que estamos escuchando. Hermanos, nosotros como pastores queremos que ustedes no se queden con lo que nosotros les decimos acá en el púlpito. Vayan a su casa, anoten los pasajes, búsquenlos, rebúsquenlos y que sé yo, Dios les pueda dar cosas más grandes y más preciosas. Dios puede ampliarles a ustedes lo que se habla acá. Aquí no podemos hablar todo, pero tú sí puedes llegar a tu casa y decir qué dijo el hermano acá y por esto lo dijo. Gloria a Dios, y vas a gozarte en el Señor. Aquí Daniel está escudriñando precisamente al profeta Jeremías que habían de cumplirse en la desolación de Jerusalén en los 70 años. Y oigan que cuando Daniel se dio cuenta la debacle que iba a sufrir el pueblo de Israel, esto se va a cumplir ya. ¿Qué hizo Daniel, hermano? Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole, ¿qué dice? En oración y ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué pasó con Daniel? Se dio cuenta de la realidad que iban a vivir y apeló a la humillación. Se volvió a Dios y decirle, Señor, y dice que se humilló. Hermanos, por eso hablé de la oración y luego del ayuno. Y el ayuno no necesariamente es aguantar hambre. Si ustedes leen también en el capítulo de Isaías que leíamos al principio, 58, y leen desde el versículo 1, ahí también está explicado cuál es el ayuno que quiere Dios. Y ojalá que lo puedan escudriñar. El ayuno no es solo aguantar hambre.
El ayuno no es solo de comida. Hay un ayuno que es más profundo, que es el ayuno espiritual. Pero no voy a hablar del ayuno espiritual esta noche. Pero nosotros debemos de entrar en esa línea. Y dice que vino Daniel y dice en ayuno, en cilicio. Eso del cilicio era serio, hermano. Unos chalecos, hermanos, los que se metían ahí, hermanos, que tenían púas en medio para hacer sufrir el cuerpo. Y dice, y ceniza. Y oré, dice, a Jehová mi Dios. ¿Y qué dice? E hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande. Miren qué hizo Daniel. Reconoció la grandeza de Dios. Y después de reconocer la grandeza de Dios, dice, digno de ser temido. Como quien dice, Señor, estamos en tu mano y aquí la cosa sí es seria. Dice, que guardas el pacto y la misericordia. Ahí entró a la petición de Dios. Yo sé que tú eres un Dios misericordioso. Dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Daniel aquí pudo reconocer la grandeza de Dios, pero también puede reconocer la misericordia de Dios. Y por eso Daniel aquí apela a la misericordia de Dios. Y confiesa, dice, y oraré a Dios, hice la confesión, hizo una confesión a Dios. Ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto. Mira, hermanos, como quien dice, Señor, tú no fallas ante la promesa que nos has hecho. Dios ha prometido, hermanos, llevarnos hasta el final de esta carrera. Dice que el que inició la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar y la va a llevar hasta el día de Jesucristo. Dice, misericordia y con los que te aman, y que dice, y guardan tus mandamientos. Y viene, mire, hermano, la confesión que hace Daniel, porque Daniel está hablando aquí por el pueblo. Hemos pecado. ¿Qué cuesta reconocer a veces que hemos pecado, hermano? A veces porque venimos a la iglesia, porque ya sabemos un par de versículos, porque ya hemos hecho algunas incursiones en el servicio de la iglesia, quizás ya tenemos algo ahí, quizás ya predicamos, ya presidimos, quizás ya hemos tenido algún puesto de autoridad, como que creemos que ahí ya la cosa anda bien. Hermanos, Dios quiere algo más que eso. El predicar en este púlpito no salva a nadie. Amén, hermano. El ser pastor de la iglesia no salva a nadie. Dios tiene sus formas. Por eso dice, el pacto de misericordia, ¿con quién es? Con los que te aman. ¿Y qué dice? Mira, hermanos, aquí se queda chiquito cualquiera de los evangelistas actuales. Usted solo diga que Jesús es su Salvador y usted ya está en el reino de los cielos y ya su nombre está anotado allá en el libro de la vida. Aquí no dice eso. Dios dice que va a hacer misericordia. ¿A quién, hermano? ¿A quiénes? A los que le aman. ¿Y qué dice? Quiere decir que la misericordia sí tiene un condicionamiento. Amén. Y el amor a Dios es el que nos hace hacer muchas cosas, hermanos. El amor a Dios es el que nos llega a hacer que nos humillemos. Pero a veces somos duros para humillarnos, hermano. Nos cuesta pedir perdón. Nos cuesta reconocer que hemos pecado. Nos cuesta reconocer la autoridad y la grandeza de Dios. Pero aquí Daniel dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Hemos hecho, ¿qué dice? Impíamente. Hermanos, ¿cuántas de nuestras obras dentro de la misma iglesia son actitudes de impíos? Hermanos, y muchos negocios que se hacen acá, puros trinquetes, hermano. Muchas de las cosas que estamos haciendo no son las cosas que Dios quiere. No son las cosas que Dios va a calificar como positivas. Por eso tenemos que venir, dice, aquí se está humillando, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Yo sí, no, hermano. Mira cómo yo me sujeto. Hermano, dice la palabra que el que cree que no peca, ¿qué dice? Hace mentiroso a Dios, hermano. Todos hemos pecado y todos hemos fallado. Por eso Daniel tiene que
tiene que reconocer delante de Dios que el pueblo entero ha fallado. Él en ese momento era la voz del pueblo. Era el que había alcanzado el conocimiento, el que había logrado entender las cosas, los secretos de la profecía. Pero el pueblo estaba mal, necesitaba cambiar. Y Daniel tenía que, como líder, levantar ese espíritu. Y eso es lo que nosotros queremos, que la iglesia levante ese espíritu y que podamos decirle: Señor, necesito ser restaurado. Dice: hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya, Señor, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. A veces nosotros creemos ser más perfectos que Dios. A veces Dios nos está haciendo ver a través de pruebas difíciles, nos está diciendo: estás mal. Yo digo: estoy bien. Estás mal, hijo. Como aquel patojo que llega y la mamá le pega y dice: ni me dolió. Y tal vez reventado, mis hermanos. Y ni me dolió, dice. Ni me dolió. Muchos de nosotros estamos recibiendo el látigo de Dios y decimos: ni me dolió, porque en el fondo creemos que estamos bien, hermano. Dios solo quiere que reconozcamos que estamos mal, que necesitamos ser restaurados, que necesitamos un cambio de vida, un cambio de espíritu. No hemos obedecido a tus siervos, dice: hablaron nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra mí. Como quien dice: aquí no se salva nadie. Ni los pastores de la iglesia. Amén, hermano. Creo que tenemos que poner la espalda con Dios, hermano, y decirle: Señor, necesito ser restaurado. Yo te pregunto esta noche: ¿has hecho la evaluación en tu corazón? ¿Cómo está tu relación en cuanto a la oración? ¿Cómo está tu relación con Dios en cuanto a la lectura e interpretación de la palabra? ¿Cómo está tu relación íntima y búsqueda con Dios? ¿Cómo está tu conciencia? ¿Cómo está tu relación con los demás? Creo que hablamos de cada uno de estos parámetros a evaluar. Ahora, califícate. Califícate. No son los pastores los que te van a calificar. Eres tú mismo, que a través de la obra del Espíritu puedas decirle: Señor, perdí el examen. Necesito ser restaurado.